Ay, Dios, estoy confundida. Listo. Bueno, entonces, hoy vamos a ver el capítulo número 3 y el marco teórico. En el capítulo número 3 se incluye 3 puntos específicos que son la extrapolación, los hallazgos y el análisis general, las conclusiones. Eso va en el capítulo número 3. Vamos a hablar también de lo que es el marco teórico, que eso se coloca al inicio del artículo científico, em, después de la introducción. ¿Ok? No forma parte de los capítulos, digamos, ¿verdad? No es parte del capítulo 1, 2 o 3, sino que es como esa parte, es un complemento del artículo científico. Pero como no estaba incluido, o sea, lo empezaron a incluir desde el 2021, lo estoy dando hasta ahora, ¿verdad? No lo estoy dando desde el principio. Bueno, entonces, hablando del capítulo 3 en general, esta es la discusión de resultados. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos ya lo que eran las gráficas, ¿verdad? Después de haber hecho el cuestionario, ustedes van a tabular y van a hacer sus gráficas con las respuestas que obtuvieron de sus sujetos de investigación. Ya teniendo eso, ustedes pasan al capítulo 3, que es la discusión de resultados, y esta es la parte medular del artículo científico. Acá el 90% del contenido debe de ser de redacción explicativa y redacción propia, ¿verdad? O sea, ustedes lo tienen que redactar con sus propias palabras, dejando un breve margen a citas de otros investigadores. Entonces, si van a copiar textos de otros autores, pero las van a citar conforme a las normas APA. Si ustedes copian y pegan un texto en su documento y no lo identifican, y no identifican al autor de este, y como que se apropian de ese texto, ¿verdad? Entonces ahí el asesor tiene que revisar y uno se da cuenta la forma en cómo redactan pues autores que han escrito libros de libros y cómo redactan los estudiantes, tienen su forma particular de redactar. Entonces uno se va dando cuenta. Entonces si yo lo copio y lo pego en Google y me aparece quién es el autor, pues les pido que lo cambien o que utilicen sus propias palabras, ¿verdad? Em, el capítulo entero va a tener como mínimo de 3 a 4 páginas y como máximo puede tener hasta 6 o 7 páginas, ¿sí? Tampoco es demasiado extenso. En esas páginas ustedes van a realizar un análisis extrapolar. Vamos a ver qué es la extrapolación en un momentito. Entonces, en este capítulo, ustedes hacen acopio, ¿verdad?, de la presentación de resultados o de las gráficas que obtuvieron y van a hacer un minucioso análisis. No se trata tampoco de contestar una a una las preguntas, sino que ustedes tienen que hacer una redacción interesante donde el lector, ¿verdad?, vaya comprendiendo poco a poco qué fue lo que ustedes descubrieron. Pueden utilizar, digamos, los porcentajes de las preguntas más importantes para ustedes, ¿verdad? Y hacer una breve descripción de qué fue lo que encontraron y ustedes qué es lo que piensan de esas respuestas, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes van a ir dando su opinión, digamos, ¿verdad? De qué fue lo que encontraron. Y luego, pues también dentro de la misma opinión, ustedes van a citar los resultados de otros investigadores. Si están hablando, por ejemplo, de control de calidad, ustedes van a decir qué fue lo que los sujetos de investigación respondieron y además van a decir, según el autor tal, ¿verdad? El apellido, luego lo encierran en el año, en la publicación, dijo que el control interno era tal cosa y lo citan, ¿verdad? Entonces, acá interesa a la investigación no solo realizar en base a ello un análisis comparativo, sino también reflexivo y crítico. Es importante que ustedes comparen lo que ustedes descubrieron con lo que estos investigadores o autores ya han escrito al respecto, ¿verdad? Como les dije desde el inicio, ustedes no van a
hacer una investigación exploratoria, ¿verdad? No van a descubrir algo, no van a llegar al por qué, ¿verdad? O cómo es que se hace, sino que ustedes van a describir algo que ya han investigado antes. Ya han investigado acerca del flujo de caja, hayan investigado acerca de los inventarios, ¿verdad? Ustedes van a describir en la rama en donde ustedes están enfocando qué es lo que está sucediendo ahora. Entonces, estos autores les van a servir a ustedes como apoyo, ¿verdad? Para decir qué fue lo que ustedes encontraron. Entonces, recordando que el artículo científico se caracteriza porque es un trabajo de investigación que tiene una relación que contribuye con el estado del arte. Quiere decir que crea conocimiento. ¿Sí? A pesar de que no es una investigación exploratoria, crea conocimiento porque todo lo que ustedes han investigado, específicamente las preguntas que ustedes redactaron, son algo nuevo, ¿verdad? Para el ámbito de la investigación. Entonces, eso crea conocimiento nuevo. ¿Cómo están trabajando ahora las empresas, específicamente este tipo de empresas en este tema, ¿verdad? Entonces, ustedes lo dicen y eso va creando nuevo conocimiento. En este tipo de investigación, que usualmente es realizada por investigadores primerizos, esa contribución puede llegar hasta el punto de corroborar y confirmar lo que otro ponente ha afirmado antes. O sea, si un autor dice que es importante el control interno porque, ¿verdad? Se puede llevar este procedimiento así, 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 ustedes lo han confirmado con la investigación que hicieron, ¿verdad? Pueden corroborarlo según las respuestas que hayan obtenido de sus sujetos de investigación. Entonces, estas investigaciones van confirmando esa información. O bien pueden decir que como el proceso se ha ido modificando por cuestión de que ahora se hace todo de manera virtual, se trabaja a través de una página web, cosa que hace 10 años no se hacía, ¿verdad? Hace 10 años uno tenía que ir a las oficinas, presentar los formularios en físico, en papel, firmados, etcétera. Entonces, todo eso puede ser que haya ido cambiando. Y esos son los contrastes que también ustedes pueden observar en su investigación, ¿verdad? Dependiendo del tema que hayan escogido. Entonces, aquí lo que debe de figurar es una reflexión técnica sobre los aspectos más interesantes, ¿verdad? Todo lo que haya novedoso, que sea innovador, que ustedes hayan logrado identificar como resultado de la investigación que hicieron. Y esa reflexión se encuentra identificada con distintos denominativos. En este artículo científico que ustedes están haciendo, lo vamos a llamar extrapolación. ¿Qué es extrapolar? Es utilizar de apoyo a otro autor para confirmar lo que él dice, complementarlo con lo que ustedes han descubierto, ¿verdad? O decir que el proceso ha cambiado. Según este autor, el proceso es este, pero en la actualidad se está haciendo de tal forma, porque las herramientas son diferentes, ¿verdad? Etcétera, lo que ustedes hayan descubierto. Y toda esta comparación que ustedes hagan entre los autores que están utilizando con lo que ustedes descubrieron, le va a dar sustento o respaldo a la afirmación a la que se está concluyendo, ¿verdad? Entonces ustedes al final llegan a una conclusión general y a varias conclusiones específicas, ¿verdad? Y esa extrapolación es la que a nosotros nos ayuda a llegar a esas conclusiones. Entonces, la extrapolación es algo que nos va a llevar al análisis, nos va a llevar a comprender el texto, ¿verdad? Sea cual fuera su expansión universal, porque acá el lector sería como una herramienta para enriquecer la comprensión de los textos. Para el lector sería eso, ¿verdad? Como una herramienta para enriquecer esa comprensión del texto que ustedes están escribiendo y puede ser que lo utilice para tener mejores conceptos, para tener más conocimiento o porque a nivel mental deja claro el concepto del tema ahí expuesto. Como les digo, la redacción es muy importante
ya en este capítulo, bueno, tanto en el capítulo, en el marco teórico como en el capítulo 3, la redacción que ustedes utilicen es un punto clave para llamar la atención de los lectores, ¿verdad? A veces uno escribe como habla y en este trabajo, que ya es su trabajo para graduarse, recuerden que es algo que ustedes deben de hacer profesionalmente, ¿verdad? Tienen que esforzarse, por eso les digo que deberían de leer libros relacionados con el tema para ver cómo escriben estos autores y pues tener como la misma línea esa de redacción y que sea interesante, ¿verdad? Porque a veces uno puede leer un libro, puede leer, mejor dicho, varios libros y uno le parece más interesante, pero es por el tipo de redacción que tiene ese autor, ¿verdad? En específico. Entonces, si logramos nosotros atraer con nuestra redacción al lector, vamos a ganar un plus, ¿verdad? Vamos a tener un plus ahí en nuestro documento. La cita de autores y la comparación con sus trabajos es algo que debe ocupar espacios importantes en este capítulo, en este capítulo y en este punto en específico que es la extrapolación. En este punto se incluyen como mínimo 8 autores, ¿sí? 8 autores son mínimo 8 citas y de esos 8 autores, 3 deben de ser de libros de texto. ¿A qué voy con libros de texto? Son los libros que se han impreso, que tienen a veces número de edición, ¿verdad? De edición número 10, número 11, número 2 y una editorial que los ha impreso y ustedes ahí ya eso se ve en las referencias, ¿verdad? Toda esa información ustedes la van a poner en las referencias y el resto de citas pueden ser citas digitales, citas legislativas, de revistas, de periódicos, artículos, leyes, o sea, o tesis, ¿verdad? Lo que ustedes quieran citar, pueden utilizarlo también. Pero de esas 8 citas, 3 van a ser, digo, 5 van a ser no, perdón, ya me confundí. Son 8 citas, 3 de autores de libros, ¿verdad? Bibliográficas, y el resto pueden ser digitales, legislativas, etcétera. Y también en el marco teórico, como lo vamos a ver más adelante, son 12 autores los que se deben citar. Y de esos 12, 6 son de libros de texto. Bien. Entonces, como ustedes como investigadores están investidos de toda la calidad moral para opinar, para estar de acuerdo o no con la posición de cierto autor. ¿Por qué ustedes están investidos de toda la calidad moral? Porque han invertido su tiempo, porque ustedes conocen el tema del cual están trabajando, entonces ustedes pueden dar su opinión y expresar lo que ustedes piensan de esos resultados que han obtenido, ¿verdad? Entonces pueden estar, digamos, dando su opinión y que no sea la misma de ese autor que están citando, ¿verdad? Porque ustedes ya hicieron una investigación y pueden respaldar eso que están diciendo con esa investigación que hicieron, ¿sí? Entonces, como les digo, no es solo decir, de confirmar lo que otro autor ha hecho, sino que ustedes también pueden opinar diferente. También, dependiendo de los hallazgos y descubrimientos que ustedes tengan, podrían proponer una nueva solución a cierto problema, ¿verdad? Ustedes pueden decir, bueno, el problema aquí es que no llevan un control, entonces lo que hay que implementar es un sistema de tal cosa, ¿verdad? Eso lo pueden ustedes poner, pero no es obligatorio poner una solución. También pueden simplemente argumentar, ¿verdad? Que debido al alcance limitado de su investigación, la contribución sería esa descripción que están haciendo del procedimiento actual. Pues no sé si el día de hoy, pero ustedes pueden revisar ahí en su guía y ya tienen el cronograma del tiempo que van a trabajar su artículo. Yo lo vi y pues es como un mes más o menos por cada capítulo, entonces sí tienen que ponerle mucho empeño para que les dé tiempo, ¿verdad? De finalizar en la fecha que ahí indica. Eso es en relación también a la extrapolación, ¿verdad? Luego el 3.2 son los hallazgos y el análisis general.
La investigación que ustedes hicieron nos da resultados, ¿verdad? Que pueden en algún momento ser polémicos o también pueden ayudar a fijar posturas que se oponen a las creencias que ya tenemos aceptadas, ¿verdad? Entonces, acá por lo común las investigaciones confirman concepciones conocidas o corroboran el conocimiento que ya existe. Y aquí, pues la investigación ha sido útil porque confirma y contribuye con el aporte de verdades que ya son conocidas. Entonces, sea cual fuera la conclusión general que ustedes tengan acerca de los resultados que obtuvieron, la van a plasmar en este punto, en hallazgos y análisis general. Ustedes van a hacer una conclusión general. Aquí también pueden detallar, ¿verdad? Cosas de porcentajes de sus preguntas. Por ejemplo, si preguntaron cuántos hombres y cuántas mujeres se desempeñan en tal puesto. Y es importante conocer, ¿verdad? Que ahora, en la actualidad, tal vez hasta hay un número igual de mujeres trabajando que más que antes, ¿verdad? Que hace 20 años, por ejemplo, dependiendo del ámbito. Sí, tal vez era más común que fueran ocupados por hombres, pero en la actualidad hay un mismo porcentaje de mujeres laborando en ese puesto. Si es importante eso, mencionarlo en su documento, entonces lo mencionan en este punto, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los hallazgos, verdad? Entonces ese es un hallazgo interesante que va a aportar a mi artículo científico. Entonces yo lo voy a colocar. ¿Sí? Y ahí van ustedes colocando lo que sea muy importante, ¿verdad? Lo que ustedes consideren. Como les digo, no es de contestar pregunta por pregunta, sino que cosas interesantes e importantes, ¿verdad? Imagínense que haya alguna pregunta importante y ustedes no la mencionan en su capítulo número 3, entonces eso es lo que tienen que tener cuidado, que todo lo que sea interesante e importante sea mencionado en este capítulo. Hay preguntas que tal vez no son tan relevantes o que son complementarias de otras y no es necesario, de verdad, hacer una descripción y describir por qué fue esa respuesta, ¿verdad? Esa pregunta en específico, sino que podemos unir dos preguntas, tres preguntas si están relacionadas y hacer un comentario general, ¿verdad? En este segmento, tal y como su nombre lo indica, se redactan de forma general los resultados obtenidos, se analizan según la información que hayan brindado los sujetos de investigación. Y es como les digo, si ustedes quieren hablar sobre cierta pregunta, entonces lo hacen acá. Y la diferencia con la extrapolación es que ustedes hacen sus comentarios comparándolos con lo que otro autor ha escrito. Y aquí es un análisis más minucioso, ¿verdad? De los resultados que ustedes obtuvieron. Y luego de estos dos puntos del capítulo 3 viene el punto 3.3, que son las conclusiones. Y estas conclusiones se basan en los objetivos específicos de su investigación. Si ustedes tienen en sus objetivos específicos redactados 3, ¿verdad? Digamos. Entonces, en las conclusiones deben de haber 3 respuestas a esos objetivos. Puede haber, bueno, vamos a ver. La primera conclusión debería ser la respuesta a la pregunta de investigación. Esto lo pueden o no lo pueden poner. Porque la conclusión general, ustedes la podrían haber puesto en el punto anterior, ¿verdad? En el análisis general. Lo que sí deben de contestar y les van a solicitar es contestar sus objetivos con una conclusión. Digamos, mi objetivo número 1 es determinar si las empresas conocen el procedimiento. Entonces, en mi conclusión, yo voy a poner, según los resultados obtenidos, se puede determinar que las empresas no tienen conocimiento del nuevo proceso o que sí lo están aplicando, etcétera, etcétera. La número 2 se contesta, el objetivo 2 se contesta con la conclusión 2, el objetivo 3 se contesta con la conclusión número 3 y así se van, ¿verdad? En su mayoría, ¿verdad? Los artículos científicos tendrán de 2 a 4 objetivos específicos, no tienen demasiados objetivos, así que es más o menos esa cantidad. Em, las conclusiones son la evidencia física y documental que la investigación llegó a su fin. Yo solo puedo dar a la conclusión cuando ya terminé, ¿verdad? La redacción en tiempo pasado indica que lo comentado ya se ha realizado y que el proceso de investigación como tal ha sido eficaz.
el comentario respecto a los objetivos planteados ya está disponible. Entonces aquí, cuando nosotros llegamos a la conclusión, quiere decir que ya hemos finalizado nuestra investigación. Nosotros ya con las conclusiones escritas, lo único que nos queda es ir puliendo la forma de nuestro artículo científico. La referencia, los anexos, la introducción, el abstract. Recuerdan que esos dos se redactan hasta el final, después de las conclusiones. Y bueno, terminar ya de ver puntos específicos como las normas, la aplicación de normas APA, el uso de mayúsculas, todo eso ya son como para ir puliendo nuestro artículo científico, pero en sí la investigación finaliza cuando nosotros ya llegamos a las conclusiones. Eso es en relación al capítulo número 3. No sé si alguien quisiera aprovechar, si tiene alguna duda en relación a ese capítulo. Seguimos con lo del marco teórico. Bueno, vamos a ver entonces ahora el punto del marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Es la recopilación de antecedentes de investigaciones previas o consideraciones teóricas en las que se sustenta un proyecto de investigación. Es el soporte teórico, contextual o legal de los conceptos que se utilizaron para plantear el problema, ¿verdad? En esta investigación. Yo voy a buscar cuáles son los conceptos más importantes que toca mi tema, ¿sí? Si yo estoy hablando de, es que no sé, del control de inventarios, entonces tengo que hablar qué es un inventario, cuáles son los tipos de control que hay o qué sistemas pueden utilizar para esto, ¿verdad? No sé, ustedes que conocen su tema pueden desglosarlo, ¿verdad? En varios conceptos importantes. Entonces, para esto vamos a usar el marco teórico, para dar conceptos de lo que vamos a ver dentro del artículo científico. Se caracteriza porque define la disciplina a la cual pertenece su investigación, ¿verdad? Cuáles son los conceptos relevantes y el fenómeno que se quiere profundizar. La importancia del marco teórico radica en que permite justificar, que también se demuestra, apoya e interpreta algunas hipótesis y los resultados de forma ordenada y coherente. Aunque nosotros no vamos a plantear hipótesis como tal, ¿verdad? Sí nos va a permitir como que sustentar ese artículo científico, ¿verdad? Dar las bases donde nosotros vamos a plantear nuestro problema, ¿sí? Y qué es lo que vamos a ver dentro de esa investigación. Pues tiene algunos elementos que son antecedentes, bases teóricas y bases legales. Los antecedentes es la parte en la que se menciona el problema, ¿verdad? Y los estudios previos que se han hecho al respecto. De esta forma se pueden comprender mejor los abordajes anteriores y se establece una guía de información y procedimientos disponibles para llevar a cabo la investigación. ¿Qué se ha escrito? O sea, ¿qué conceptos se han escrito en relación a mi tema? ¿Verdad? Estos antecedentes incluyen información adicional y esta información permite comprender mejor este problema en la actualidad, como por ejemplo cuál es el contexto geográfico, cultural, económico, etcétera, ¿verdad? Que me ayuden o que sean, que estén relacionados con mi investigación. Sí, todo eso tiene que estar relacionado. No van a poner ustedes conceptos solo por poner, sino que tienen que estar relacionados y tiene que haber un motivo por el cual ustedes coloquen estos conceptos, ¿verdad? Em, entonces, estos son los antecedentes. Luego, las bases teóricas, como su nombre lo indica, se refiere a la teoría que va a sustentar el tema, ¿sí? O el problema planteado. Si se trata de un asunto de que no existe mucha teoría previa, entonces aquí ustedes podrían exponer una teoría propia,
pero es importante, como les dijimos, ¿verdad? Me recuerdo que Lick Hanel participó en una sesión que tuvieran bastante bibliografía para poder hacer su artículo científico, ¿verdad? Es importante que ustedes tengan libros, que tengan acceso a páginas digitales, pero que sean validadas, ¿verdad? Que no sean como muy informales, ¿verdad? Porque esas no son aceptadas. Entonces, todo eso les va a servir ahorita para hacer su marco teórico. Acá también se describen conceptos claves sobre el problema a investigar, ¿verdad? De manera que sea posible ver o dilucidar mejor el asunto que estamos tratando. Y también pueden ustedes incluir bases legales. No en todos los artículos se incluyen bases legales porque hay algunos que no aplican ninguna ley, ¿verdad? No estamos hablando de nada legislativo, pero muchas veces, o en la mayor, pues yo he visto muchos artículos o he revisado muchos artículos de contaduría pública y en la mayoría hay, pues, citas legales, ¿verdad? Decretos que han emitido o códigos, ¿verdad? Que utilizan los auditores o los contadores y que les ayudan y que les sirven en su artículo científico. Entonces, ustedes pudieran colocar bases legales. En algunos casos, como dice acá, es necesario aclarar los parámetros legales sobre los cuales se va a realizar una investigación. Entonces, se describe en estas bases legales que a su vez deben estar dentro del marco teórico. Deben de ser explicados todos los antecedentes de esta índole que existen sobre el tema a investigar. Sí aplican nada más. Como les digo, no en todos los artículos científicos aplican las bases legales porque hay algunos pues que no tocan ninguna ley, ¿verdad? O ningún decreto, o no hablan de nada de eso. Entonces, si no tienen una base legal, no se preocupen, pero sí lo pudieran incluir. Digamos, si es importante saber algún decreto o algo que la ley me obligue a mí a utilizar, ¿verdad? Digamos, algún documento, algún programa, etcétera. Yo aquí pues ya lo explico y lo pongo en mi marco teórico. Hay algunos consejos de cómo hacer un marco teórico, pues como dice acá, no existe una fórmula única. Sin embargo, hay algunas pautas que podrían tenerse en cuenta cuando ustedes lo estén redactando. La bibliografía, que es lo más importante, ¿verdad? Debe de ser revisada previamente de manera exhaustiva para seleccionar solo lo que sea de interés a la investigación. Como les digo, no es solo de ir poniendo conceptos a lo loco, sino que deben de ser conceptos que están relacionados y que tienen importancia dentro de mi artículo científico. Identificar las bases legales, si es que aplican, deben estar ordenadas cronológicamente y se mencionan primero las más antiguas. Si ustedes van a poner leyes, es importante que tengan este detallito, ¿verdad? Que se colocan primero las que son más antiguas. Este está repetida. Luego, pues ordenan los conceptos de forma lógica, ¿verdad? De manera lógica. Ustedes van poniendo como lo más importante de primero y de ahí lo van desglosando. Se trata de un aspecto que le dará más formalidad a la investigación y también hará su comprensión mucho más fácil. Evitar información de relleno. Hay que concentrarse exclusivamente en datos que van a contribuir a generar conocimiento. La redacción, como les dije acá, también es clave, ¿verdad? Debe de ser clara, concisa y concreta como todo su artículo científico. Los conceptos y métodos descritos no deberían dejar lugar a interpretaciones erróneas. No es bueno ser ambiguo, ¿verdad? Ustedes deben de dejar claro el punto que están hablando, ¿sí? No es como que yo me quede así como, pero entonces, ¿qué es, verdad? Lo que están poniendo. Sino que ustedes tienen que ser claros y concisos en su redacción. A la hora de redactar deben estar seguros de lo que están escribiendo para transmitir esa seguridad, ¿verdad? A la persona que está leyendo esto. Entonces acá el marco teórico se principia a elaborar cuando el planteamiento del problema está definido. Esto lo pueden ustedes encontrar en su guía. Se hace necesario porque orienta la búsqueda de bibliografía relacionada con el fenómeno que se quiere estudiar. Este marco teórico les brinda a ustedes una visión general sobre dónde van a situar la investigación, ¿verdad? Que van a realizar
y aporta una idea general de cómo cuadra la investigación con ese aporte general existente sobre el tema que ya hay hasta el momento, ¿verdad? Como varios autores han escrito acerca de eso, ¿verdad? Entonces, eso les va a dar a ustedes una visión general de los conceptos también más importantes. Ustedes como investigadores necesitan saber y mostrar qué opinan otros autores, ¿verdad? A qué conclusiones han llegado con investigaciones anteriores, qué han escrito sobre ese tema, y eso justifica y obliga la existencia de ese marco que es en esencia un reservorio, ¿verdad? Son varias opiniones externas y esas opiniones ayudan a madurar y a perfeccionar el enfoque del planteamiento del problema, ¿verdad? Que el planteamiento aporta, ¿sí? Ese planteamiento, esa redacción del planteamiento del problema es muy importante. ¿Se acuerdan que tienen que poner antecedentes, si es viable? Todo eso ustedes tienen que también redactarlo bien, ¿verdad? Y de ahí ustedes van a sacar qué conceptos son los que están tocando y que escribieron en ese problema. Entonces, el marco teórico está vertebrado en función de cómo se va a plantear ese problema que quieren ustedes abordar. Esto es específicamente del artículo científico de la universidad. Se acepta para la presentación de este informe, del informe final del artículo científico, que este marco teórico tenga entre 1500 a 2000 palabras. Y eso es un aproximado de 4 a 6 páginas. Y que ese marco teórico va a tener entre 3 a 5 apartados o de 3 a 5 subtítulos, ¿verdad? Entonces va a ser necesario citar dentro del marco teórico por lo menos 12 autores, y de esos 12 autores, 6 son bibliográficos, que son obras físicas que se han impreso. Tomen en cuenta un detalle. Acá dice que son 12 autores, no 12 citas, ¿sí? Porque muchos alumnos agarran un autor y lo citan 3 o 4 veces y sienten que ya con esas 3 citas, entonces como que las van sumando, ¿verdad? Y llegan a 12, pero esas 3 citas cuentan solo como un autor porque es el mismo. Entonces son 12 autores diferentes. Ustedes deberían de tener mínimo 12 citas. Pueden tener 12, 13, 14, 15 citas, ¿verdad? Pueden poner 2 citas de un mismo autor, 3 citas de un mismo autor, pero tomando en cuenta que son 12 autores diferentes los que van en el marco teórico, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de cómo se escriben los subtítulos. Entonces, todos los títulos del artículo científico van centrados con letra número 14 y con negrilla. Los subtítulos van alineados totalmente a la izquierda, no llevan ninguna sangría, no llevan negrilla, van sin negrilla, y el tamaño de la letra es número 14. Entonces aquí ustedes pueden ver que dice número 1, ese es el subtítulo número 1, el ser humano y el ambiente. Entonces hacen una pequeña redacción propia de esta persona y cita, en este caso, a Chavenato. Y en la próxima clase vamos a ver las citas que existen, ¿verdad? La cita menor a 40 palabras y la cita mayor a 40 palabras. Y la cita mayor el formato es este, ¿verdad? Entonces, Chavenato, entre paréntesis, ponen el año donde se publicó el libro y una introducción, que es esto, define esta relación como. Esta es una pequeña introducción a la cita. Hacen la cita y al final le colocan el número de página de donde sacaron, ¿verdad? Esa información. Luego vuelven a redactar, ¿sí? No pueden haber 2 citas seguidas sin redacción propia entre ellas. Entonces aquí ustedes vuelven a redactar algo y si se dan cuenta es algo súper pequeño. El término de calidad de vida en el trabajo es importante conocerlo. Y este es definido por Davis y Newstrom. Igual, esta es una cita menor a 40 palabras, por eso va entre comillas. No va separada con sangría y el doble espacio, sino que va en el mismo párrafo, pero se identifica con las comillas.
Y así, ustedes pueden poner, digamos, si ponen el punto número 1, pueden poner 1.1, el ser humano y el ambiente es el 1. El 1.1 pueden poner algo relacionado con eso, ¿verdad? Entonces, los subtítulos van a ser de 3 a 5, ¿verdad? Aquí hay 2 y faltaría 1 o pueden llegar hasta 5 o 6 subtítulos. Tampoco hay que poner demasiados subtítulos. Ustedes pueden ahí irlos pues relacionando, ¿verdad? Los temas y los conceptos. Muy bien. Bueno, ya terminamos. La próxima semana vamos a ver las normas APA, que es cómo se cita. Vamos a ver dos puntos importantes en ellas. Cómo citar a los autores y cómo escribir las referencias, que es que la hoja de referencias va hasta el final y es donde yo voy a escribir el nombre del libro, el autor, la editorial, el número de edición, el país donde fue impreso ese libro, ¿verdad? Y todo eso lo vamos a ver la próxima semana. Estas clases les van a servir ya cuando ustedes estén finalizando su artículo científico. No sé, ¿alguien quisiera comentar algo? ¿Tienen alguna duda? Voy a tomarle su asistencia. Y no sé si también, por ejemplo, Cristian, Lourdes, ¿me pueden confirmar si ya recibieron un segundo correo de Lick Cárcamo? ¿O alguien que haya recibido 2 correos? Licenciada, buenas noches. Tengo Hola, una buenas noches. ¿En qué fecha va a ser asignado nuestro asesor? No le he llegado tampoco, ¿verdad? Es que yo No. estaba hablando al inicio con Astrid y María de Los Ángeles y tampoco les había llegado. Entonces quería ver a quiénes sí y a quiénes no para decirle al licenciado que no han recibido notificación, digamos. Entonces, Licenciada, Anthony, no. A mí no me ha llegado nada, de mi licenciada. parte tampoco, licenciada. Ah, ok. No les ha llegado nada. Solo me ¿Cris? llegó un curso de una tarea, pero nada más. Pero incluso creo que no es de este curso. Sí debería ser. Perdón. Lick Cárcamo es el que, del licenciado Alex Cárcamo, deberían de recibir el correo. Para A que mí me llegó sepan. un correo, licenciada. Solo uno, Cristian. Sí, solo uno donde me mandaron carta de conocimiento, contenido y normativas para el artículo, primeras 3 hojas y un video. Sí. Y yo era su asesora, pero les van a cambiar de asesor. Ah, Sí, porque les van a dar un asesor, pues, de contaduría, ¿verdad? Yo soy de administración. Entonces, voy a hablar con el Lick. Le voy a decir que en la clase de hoy me notificaron ustedes que todavía no han recibido la información concreta. Y pues, les agradecería si me avisan cuando reciban algún correo de él para yo estar segura de que sí lo recibieron, ¿verdad? Y darle seguimiento, porque sí necesitan empezar a trabajar ya su artículo científico. Está bien, licenciada, muchas gracias. Ok. bien, Ahí les dejé